Nadie gana la guerra, alguien la pierde. Sería la frase que acompañaría a la biografía de cierto, antisocial y autoproclamado inadaptado Autobot. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Yo soy Fritush y les doy la bienvenida a esta nueva review de nada más y nada menos que mi Transformer favorito, Gears, de Legacy United. Pero antes, pequeña introducción. Ficción y diseño de personajes. El diseño de personajes es un punto importante al momento de crear un producto visual, ya que ayudará a transmitir personalidad y emociones, además de hacerlos reconocibles a simple vista. Y eso es lo que artistas como Mark Watts, Shohei Kahara y Floro Dery han hecho desde los inicios de la franquicia. Cada uno se encargó de hacer sus propios conceptos en base a la línea de juguetes que estaba por ser estrenada. Igual no hay que irnos tan lejos. Siluetas y diseños como los de Optimus Prime o Soundwave han dejado marca en la cultura popular hasta el día de hoy. La ficción es otro de los pilares, por no decir el más importante, al momento de crear un producto audiovisual. Digo, no por nada en los 80s hubo muchas caricaturas basadas en juguetes, aunque eso también se debe a las regulaciones en Estados Unidos. Pero eso es un tema en el que no puedo indagar mucho, pero les dejo unos videos que explican mejor el tema. En este apartado, Bob Budiansky fue el encargado de moldear un nuevo universo de ficción, al menos en la parte de nombres y biografías. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú comprarías algún Transformer simplemente porque está bonito? Probablemente sí. Pero las caricaturas, cómics e inclusive las descripciones que estaban impresas en sus cajas les daban un poco más de trasfondo y personalidad que lograban que te identificaras o hasta posiblemente te encariñaras con ellos y digas, soy ese. Por ejemplo, por diferentes aspectos me identifico con Gears, Trailbreaker y Hofer. Al final del día, ambos conceptos se complementan entre sí. Puede que los diseños sean los que destaquen más y atraigan al público, porque claro, con el pasar del tiempo y los avances en la animación, el cast se fue reduciendo ya sea por cuestiones de narrativa y presupuesto, haciendo que algunos personajes destaquen más que otros dentro de la línea de juguetes. Pero aún así, cada personaje ha formado su séquito en base a su diseño y eso no está mal. Aquí es donde entro yo. De chiquito, la primera vez que vi a Gears, se me hacía gracioso que su cabeza pareciera un huevo, al punto donde años después su diseño me seguiría dando vueltas en la cabeza, hasta que me dio un tiempo para ver con detalle el porqué de esa cabezota. Tuvo sentido, me atrapaste. Qué buen diseño. Chequeé una breve descripción, me identifiqué mucho más y me terminé encariñando con él. Eso y porque ambos tenemos una frentezota. ¿Quién es Gears? Función, transporte y reconocimiento. Perfil, el Autobot quejumbroso. Le desagrada el planeta Tierra. Siempre encuentra fallas en todas partes, en todo ser viviente, en todo momento, e inclusive en sí mismo. Aunque esta forma de actuar tiene una justificación, ya que es su manera de animar a los demás cuando estos tratan de animarlo. En otras palabras, sus quejas hacen que sus compañeros vean el lado positivo a cualquier situación en todo momento. Habilidades. Gracias a su super resistencia y fuerza, puede llevar cargas pesadas por largas distancias. Usando aire comprimido, puede saltar y flotar hasta una altura máxima de 32 kilómetros. Esta habilidad, complementada con su escáner infrarrojo, hacen que sea un excelente agente de reconocimiento avanzado. Debilidades. Desafortunadamente por su diseño, puede ser un objetivo fácil para sus enemigos debido a su limitada movilidad, tanto en tierra como en aire. Ahora, después de 10 años, Gears regresa con una nueva figura apegada más al diseño que vimos en G1. Algo que personalmente agradezco, porque si bien la iteración de 2014 hace un buen homenaje al juguete de 1984, el diseño que formó parte de la continuidad de IDW no me termina de convencer. Ya sé que en parte se debe a que comparte molde con Swerve, pero carajo, prefiero la cabezota a la cabecita. Sin albur, cochinotes. En fin, después de esta introducción, demos paso a ver si tantos años de espera valieron la pena. Spoiler, claro que sí. For 12 years now
esas fueron las comparativas con varios de los minibots que tengo en mi colección. E igual algunas poses que espero hayan captado las yo referencias. Si sea así, pues coméntenlo en la caja de comentarios. Y antes de revisarlo así a detalle, veamos su cajita donde venía. Pueden ver su modo alterno, su modo robot. Me gusta este arte de verdad. O sea, además de que es, digamos, literalmente es el modelo, le da así como ese toque, ese sombreado, esa ¿sí? Dice epicidad. No lo sé, pero me gustan estos detalles. El sombreado, el iluminado. Espera, no, creo que no se ve bien. A ver. A ver tantito. Ahí está. También me gusta que se hayan ido por el plateado en lugar del blanco. Porque luego por los colores de pantallas y ese tipo de cosas, a veces parecía blanco, a veces plateado, pero se fueron por el plateado. Qué bueno, para que no sea amarillente. Continuamos con el render. Que de hecho este fue el que como que muchos dijeron, está muy ladrilloso, ¿no? Y es como, honestamente los entiendo. De por sí el modelo original es medio complicado de replicar. Porque pues todo el keyboard pues, desaparecía literal mágicamente. Entonces no los culpo. Que otra vez modo alterno, robot y su gimmick. Que ahorita lo veremos a más a detalle. Y finalmente la ilustración del 40 aniversario. Tenemos a Optimus de Animated, Bumblebee de Animated igual, Chase, Megatron, Windblade, los Armorizers o Rock Lords y Magmatron. Hay Tidal Wave, sí, cierto. Eso es el empaquetado. Ahora, dejando que. Uy. Ya está. Bueno, no foca. Ya, perdón, disculpen. Ahora sí. Vamos al evento principal. Accesorios. Vine con dos. Su blaster. O su metralleta, no sé. Qué buen detalle, eso sí. Como que me parece que es una versión más grande de la que tenemos en la caricatura. Lo cual pues sí está bien. Es compatible con Blast Effects. Nada mal. Y mencioné un segundo accesorio y justamente es el caput. Porque yo digo que por cosas de seguridad se lo guardaron como un accesorio que se podía meter a presión. Bien, sube y baja. Y aquí nos adentramos a ver a detalle su chispa y sus circuitos. Aquí es donde podía entrar y meterse el chip, que por cuestiones de presupuesto no pudieron ponérselo. Pero igual se agradece demasiado estos detalles. Digo, de por sí fue un episodio más centrado en Gears. Entonces, estos detalles como son un deleite. Igual he visto varios que hicieron como que una impresión 3D de ese chip. De cuando pueda. Pero sí. Oh, qué maravilla es. En cuanto al esculpido, podemos ver sus llantas falsas que tienen los hombros. Aquí en sus extremidades también tiene muchos detalles. Sus rodillas, piernas, parte trasera, sus pantorrillas, su trasero, sus brazos. Y todo tiene sus detalles. Y se supone que, bueno, por lo que estaba viendo en el Instagram de Mark Cronus, se supone que es una referencia. Pues ahora sí que esa cosa ni siquiera se me viene a la mente. Es como ahora sí que es súper de antaño. Y es como, tuvieron esos detalles, nada mal, se agradece. También detalles en su parte de enfrente. En el rostro, el más importante. Ahí está.
No sé si es por el ángulo, pero parece que tiene una mueca así de que para abajo, ¿no? El ceño fruncido, como siempre, mi enojón favorito. Ahí está. No, enfócate. Ahí está. Su mochila, que honestamente no me molesta. O sea, era esto o quién sabe cómo se lo iban a poner porque otra vez modelo de animación, mochila existente, pero así como muy pequeña. Es como, ¿dónde se va el modo vehículo? Esos detalles es como, no importa. Sus puertos para que lo puedan poner en el piso. Y ahí está. Articulación. Pósete. Splits sin problemas. Debido a su sistema de tornillitos por aquí. Ahí está. Vamos de abajo para arriba. Piernas 360 grados. No, 180, disculpen. Así. Pueden flexionarse más de 90 grados. Obvias. Ambos lados, obviamente. Tobillos. No se pueden hacer para enfrente, pero sí para los costados. Hasta es casi 90 grados, casi. Sí, ahí está el ángulo perfecto de 90 grados. A ver, otra vez. Ups, ahora sí, el peso de la mochila. Ahí está. Perfecto. Rotación, obviamente. 360 grados. O rotación completa, como lo quieran ver. Rotación en cintura. Completa. Abdomen no tiene. Pero pues se entiende el porqué. Los brazos. Tiene 2 tornillos en cada codo. O sea, no sé si el término correcto, pero pues digámosle doble articulación en los codos. Porque menos por mi experiencia de las figuras que tengo, solo tiene un solo tornillo, por así decirlo. Es decir, no parece que ya, al menos de este lado, presencia de joint joints. No, ball joints. Disculpen, ball joints. Rotación de muñecas. También rotación de antebrazos. Que pues obviamente hay que tenerlo recto para que pues sea completa la rotación. Y esto por detalles de la ingeniería en la transformación. Tiene, yo le digo articulación de mariposa. No sé si sea el correcto. Si pueden corregirme, se los agradecería. Pero esto es por parte de la transformación. Y finalmente rotación, ya lo habíamos visto hace rato, pero rotación 360 grados de su cabeza. Que aunque no lo crean, sí gira su cabeza en la caricatura. Entonces, la verdad, otra vez por experiencia en las demás figuras que tengo, tiene un chorro de articulación. Y se agradece demasiado. Te les digo, o sea, tal vez las poses que le puse a hacer a lo yo-yo eran simples, pero pues de verdad hacer uno que otro se sentía como, a veces en otras figuras como, siendo, se me va a romper, o ni siquiera va a lograr hacer tanta pose, estirarse tanto, y este sí lo logró. Entonces, se podría decir que esta será la versión definitiva de Gears en un largo tiempo, porque pues sí se tomaron como 10 años en sacarla. Hubiera sido menos, pero pues como que no funcionó en Kingdom sus planes, pero no importa. Insisto, se agradece demasiado. Esos detalles de que pues, la cabeza en realidad es esta parte de la camioneta.
Pero lo lograron hacer. Lo lograron hacer los condenados. O sea, tal vez es por mi fanatismo por Gears, pero este es el pináculo entre diseño de G1 e ingeniería actual. Porque es que también, o sea, depende del ángulo que lo veas. Pero las llantas son casi, pues, ¿cómo se dice? Imperceptibles. De verdad. Es como, wow, sí lograron ocultarlas muy bien. De verdad. El trabajo de Mark y los demás en Takara, bueno, en hashtag, o sea, Hasbro Takara, es impresionante, de verdad. Ya hasta le comenté así, o sea, fue un comentario así como, oh, es un sueño hecho realidad. Y sí me notició, o sea, sí le dio like a mi comentario chiquito, pero, de verdad, es un sueño hecho realidad. A ver, voy a tratar de sacar la otra pose, porque es que sí les digo. A ver. O sea, créanme, se ve muy básica la pose, yo lo sé. Pero esto hacerlo con Cosmos o con cualquiera de ellos era como... Pues ni siquiera se podía llegar a este tipo de expresividad. Es hermoso. Entonces, si tienen la oportunidad de irse por Gears o creo que van a sacar su repintado en un pack de GoBots, váyanse por este molde, de verdad. Es precioso. Sí, mucho mejor que esa. Era un Legends también, eso sí. El de... El que sacaron, creo que fue en Generations o en Legends, no me acuerdo. Pero fue en el 30 aniversario igual. Entonces, pues, si no pueden irse por este, pues váyanse por ese, pero no. Les digo, prefiero la reedición que sacaron del 84 a esa versión de ahí de Idobodio. Espérenme tantito. Ya regresé, es que fui por agüita. Es que sí es un calor acá en la ciudad. Tal vez en el norte hace más calor, pero por ahí por donde viven, como está esta temperatura horrible, ¿no? Luego yo también voy de negro, fui vestido de negro, entonces como me ando asando. En fin, pasemos a la transformación, que es muy sencilla de hecho. De hecho, ya casi me la aprendí. Entonces vamos por partes. Soltamos su mochila hacia enfrente. Su pecho lo bajamos. Uh-huh. Llantas para afuera. 1, 2. Sí. No, creo que uno. Ahorita vemos. En cuanto a sus brazos, los ponemos rectos, derechitos. Y esto es lo que vamos a hacer. En sus articulaciones vamos a aprovechar esto que les digo, este doble codo, 90 grados. Y otra vez 90 grados. Ambos lados. 90. Sí, ahí está, por eso va cerrado, porque si no es como que traba. 90 grados. 90 grados. Y aquí donde decía, bien, esa bonita articulación de mariposa, digámosle. Entra. De este lado. Sacamos acá. Y este va así. Si se dan cuenta, aquí hay dos orificios. Y este postecito de acá tiene que conectar. También de este lado, este poste y este poste conectarán con estos orificios. Entonces, ya, ahí está uno. Ahora, las piernas las queremos derechas. Vamos a abrirle los tobillos o las plantas de los pies. Y literalmente solo es pasarlo para arriba. Entonces, aquí si se dan cuenta, estos orificios van con este postecito del medio. Entonces, cuidado. Ahí está. 1, 2.
Listo. Y finalmente abrimos el caput, así. Se encuentran estos orificios, van a ir con estos postecitos. Subimos. Ahí está. Que hagan clic. Y estos orificios, no sé si se alcanzan a ver aún, van acá. Entonces, clic. Y ya casi quedamos. Pero sí, ese fue como disque easter egg. Aprovechando la ingeniería de sus llantas. Si lo dejamos así, por ese vehículo se va a ver troneando. Pero no sé si las abrimos. Tenemos a su camioneta o camión de carga. No, camioneta. Me parece que es camioneta. Es una Jeep, ¿no? Ahí está. Si rotan. A ver si es funcional, pues. Y pueden dar cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertos. Que es para almacenar su metralleta. Puede ir aquí. Puede ir así. O puede ir, cuidado, así. Diría muchos puertos, pero de hecho creo que también está diseñado para que sea muy compatible con todos los, ya sea los armorizers, los weaponizers, los... ¿Cuáles me faltan otros? Con los Junkyungs, con los fossilizers, entonces con todos los modulators básicamente. Lo cual pues está chido honestamente. De por sí creo que muchos ven a los minibots como pues básicos. Son deluxe básicos, o sea, tiene sentido. Pero igual se agradece que le hagan esos agregados, están muy, muy hermosos. Ya si checamos bien, es plástico sólido, no es plástico translúcido. Aquí también otra razón por la que digo que es la versión definitiva, porque no creo que vayan a sacarlo en Studio Series 86, porque creo que ni siquiera aparece. O apareció en escenas eliminadas, pero creo que ya estaba en la All Spark, o sea, ya se había morido. Entonces, ajá, en serio, váyanse por este chico. Entonces, continuando con la pintura, pues está pintado. Qué bonito. Va a combinar con los otros del nuevo pack que va a salir. Aquí tenemos su parrilla, si se le dice parrilla. Su emblema Autobot. Y si podemos ver más a detalle, tenemos los faros. Aquí, las altas y las bajas, me parece que se dice. Los espejos retrovisores. Sí se ve, sí se nota, ¿no? Está bien bonito. Pues un poco la puerta esculpida. Y pues aquí detrás, así se ve bien. No, a mí no me molesta esto. Es como cuando fue lo del Optimus Prime del Gamer Edition, que la veían de atrás como que está feo. Y es como, pues sí, pero pues, ¿quién le va a ver la parte trasera, bro? Es así, se dan cuenta, pues no hay muchos orificios. O sea, no está tan hueco como luego se ponen de, ay, no, está muy hueco. Nos están vendiendo como sabritas, puro aire. Y es como, ay, qué exagerados. Porque yo siempre digo, si hay muchos espacios y están justificados por la ingeniería, no me genera mucho problema. Igual es como, pues, ¿para qué quieres rellenarlos, bro? Ni que fuera un pavo. En fin, de verdad, es hermoso. Pues, únicos puntos malos que tal vez le vi, pues, un poco la parte de las muñecas, solo la rotación. Me hubiera gustado que fueran retráctiles para un poquito más dinamismo en poses y así. Pero de ahí afuera, pues no, o sea, no veo nada de malo en este molde. Es hermoso. Digo, ojalá lo reutilicen pues para... Iba a decir para hacer surf. Pero, ay no.
De por sí con lo que hicieron en IDW de darles... no sé, me gusta, o sea, sí, me gusta su diseño de IDW, de Swerve, pero no de este. Entonces pues Chance le cambia la cabeza y así creo que va a estar... No sería un mal reuso del molde. Pero sí, váyanse por este molde, de verdad es perfectísimo. Y pues sin nada más que agregar, no se olviden de suscribirse, comentar, darle like, seguirme en mis redes sociales y pues también si quieren más figuras, ya sea de Transformers, He-Man, Star Wars, bueno, He-Man no, Masters of the Universe, Star Wars, G.I. Joe, los de NECA, Tortugas Ninja, o sea, de casi todas las marcas ahorita actuales les pueden encontrar en Ospark Toy Shop. Les dejo el link tanto de la tienda como de mis redes sociales en la descripción del canal. Bueno, del video, porque igual no sé, te hicieron un buen de cambios en la plataforma, entonces no sé cómo se vaya a ver. Y bueno, esto es todo. Este fue Gears, yo soy Fritush y me despido. Hasta que el oráculo nos vuelva a reunir. Bye.